Hola amantes del juego, bienvenidos a un nuevo episodio de Nos Sobran los Motivos. Como les decíamos la vez anterior, intentaremos estar sumando tiempo, sobre todo para siempre encontrar estos espacios para charlar sobre juegos, espacios que disfrutamos muchísimo. Aprovechar ya que estás viendo este video y pedirte que si te gusta el contenido que estamos realizando en espacios reducidos, por favor no dudes en darle like al vídeo, no dudes tampoco en comentar, también en suscribirte y en caso de ser posible activar la campanita. Y así nos ayudan también con el tema de algoritmos, de llegar a terceros igual interesados, igual apasionados sobre el juego, que hoy de forma directa no podemos llegar. Así que si nos pueden ayudar también a influir un tanto sobre el algoritmo, se lo estaremos agradeciendo. Nori, bienvenido a un nuevo episodio. Me comentabas de que tenías también muchísimas ganas de hablar acerca de un tema que estabas comentando hace unos días en Twitter, un debate el cual surgió a partir de ahí también, que es acerca, y será el motivo principal de este episodio, los centrales en ese momento con balón, los centrales a pierna cambiada. Es decir, por ejemplo, un central derecho, que su pierna dominante es la derecha, jugando en el sector izquierdo, ya que lo poco habitual es ver a un central zurdo jugando en el sector derecho, por un tema también yo creo de que si ya de por sí es difícil encontrar centrales zurdos de muy buena calidad, que coincidan dos en el mismo equipo se ve muy poco. Sí, Moncho, un placer estar aquí contigo de nuevo, debatiendo aquí, comentando y reflexiones que nos van surgiendo durante la semana, durante los últimos días. Y sí, es un tema interesante, sobre todo porque yo creo que hay muchísimo por explorar a día de hoy, ¿no? Con el tema de los perfiles de los centrales, ¿no? Y es interesante un poco lo que tú comentas, ¿no? Al final, es muy raro ver, es muy común ver a zurdos jugando a pierna cambiada, sobre todo extremos y interiores puede ser también, pero ya no es tan común cuando vamos a la saga, ¿no? Tanto como en el lateral derecho como central por derecha, ¿no? Por izquierda con los diestros sí es más común, y bueno, yo creo que quizás se puede hacer un proceso de investigación a tratar de entender los por qué, ¿no? Porque yo creo que es bastante fascinante. Bueno, ahorita mismo, al menos en Europa, se dificulta muchísimo el mero hecho de fichar un central izquierdo, porque yo creo que de los 5 o 7 mejores centrales izquierdos, el Arsenal cuenta con 3. Gabriel, Caliafiori e Hincapié. O sea que literalmente el Arsenal no dejó en el mercado a central zurdo de gran nivel, por decirlo de alguna forma, y es realmente fenomenal la saga defensiva que tiene. Pero es como decías, sin duda también es interesante, y luego también un poco, bueno, saliéndonos del tema principal, pero seguro tiene relación con cómo al final, al haber menos personas zurdas, digamos, también directamente vinculadas a juego, creo que en muchísimos casos la persona zurda en sí, por la forma en la que el cerebro, bueno, la parte dominante y demás, se suele decir que tiene más relación en su mayoría con lo que puede llegar a ser lo creativo. Y creo que también los propios entrenadores terminaban hasta cierto punto utilizando este tipo de jugadores desde sus formaciones o directamente colocándolo como central izquierdo, o directamente entonces buscándolo para que fuese o extremo pierna natural o extremo pierna cambiada. Y también creo que los zurdos a veces se ven condicionados y no llegan a explotar, digamos, esos espacios de autodescubrimiento que sí pueden llegar a tener personas en otras posiciones, como por ejemplo en el béisbol. Al final sabemos que el zurdo se le dificulta muchísimo el jugar en determinadas posiciones por, bueno, la trayectoria en el béisbol y demás de las carreras, y básicamente tienes que ir a ser primera base, lanzador o prácticamente jugar en los jardines. La persona que es derecha tiene más opciones, por ende tiene más espacios también de exploración, y bueno, se cuenta con un poco más de ventaja en algunos sectores, aunque luego el mero hecho de ser zurdo quizás te da cierta ventaja ante un competidor directo por un puesto específico. Bueno, Nori, ya saliéndonos un poco de lo que del zurdo y el derecho, comentábamos de que iba a ser acerca de los centrales a pierna invertida, y comentabas acerca de los otros días de Eric García como un claro ejemplo de este Fútbol Club Barcelona, que sobre todo en esta temporada, tras la salida de Íñigo Martínez, central a pierna natural en ese sector izquierdo, durante un momento de la temporada, sobre todo en los primeros partidos, en esos inicios en los que todavía no se había hasta cierto punto integrado la dupla, incluso Cubarsí también no estaba como habitual, hubo momentos en los que tuvieron Eric y Araujo, o sea, ciertas rotaciones. Sin embargo, una vez se comenzó sobre todo a juntar ese Cubarsí, Gerard Martín,
también con Cubarsí a pierna natural en ese sector derecho, que yo creo que termina generando muchísimas más ventajas de las que lo hace desde el otro sector, que igual sigue siendo un muy buen central en dicho sector, pero a pierna natural creo que su rendimiento es mucho más exponencial. Pero el mero hecho ya de traer a Gerard Martín nos permitió recordar también ciertas relaciones que dábamos por hecha independientemente de quién estuviese en esa posición, y que sin embargo el mero hecho de que llegase Gerard Martín y que no fuese el propio Íñigo volvía a abrir ciertas rutas que habían estado estancadas previamente cuando el central que estaba ocupando esa posición era un central a pierna cambiada, dígase Eric García, incluso en ocasiones el propio Cubarsí, Andreas Christensen, etcétera. Y bueno, decías que era un poco interesante este tema, y partiendo de esta base, sobre todo con el Fútbol Club Barcelona, que es uno de los ejemplos más recientes que tenemos, bueno, comentar acerca de Ionori. Sí, Monchi, como te decía, ¿no? Yo creo que depende mucho también de la propia estructura de los equipos, ¿no? Al final yo creo que el Barça tiene muy claro que le viene mejor un zurdo por izquierda, pero quizás la contradicción viene un poco en que le viene mejor un zurdo por izquierda, sobre todo para juego interior del equipo, que es muy rico, ¿no? Creo que intuyo que también tenga que ver un poco con el tema de las distancias a las que se encuentran los más cercanos, es decir, en este caso los mediocentros. Lo automatizado o lo natural que tiene el equipo, saber encontrar digamos que esa conexión central con descenso de punta, o central con media punta del lado contrario, en este caso digamos que casi siempre se ubica más cerca de Mediapunta, casi siempre se ubica más cerca de Lamine que cerca de Rafinha, por así llamarlo. Y sobre todo creo que a un zurdo le viene muy bien para ese control hacia afuera y esos pases diagonales, esa diagonalidad que el equipo, yo creo que la temporada pasada encontró mucho provecho, ¿no? ¿Qué pasa? Que en teoría, si tú tienes un central diestro en la izquierda, cuando el balón viaja de derecha a izquierda, bueno, o en la mayoría de los casos, muchas veces la pierna buena te va a quedar hacia adentro, es decir, te va a quedar a la hora de facilitar el juego interior, ¿no? Es decir, que ahí puede que exista cierta contradicción teórica en el sentido de que para un central que tiene su pierna buena y yéndose adentro, seguramente el juego interior va a ser más cómodo, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que yo creo que sobre todo es algo que tiene que ver con el tema de las relaciones que se vienen dando con eso que te digo, ¿no? Con los futbolistas más cercanos o las conexiones más cercanas que uno tenga, ¿no? Quizás tenga que ver mucho, sobre todo en tema Barça, con lo que es la distancia con los mediocentros, de la misma ubicación de los mediocentros, también la ubicación de los alejados, pero me resulta llamativo, por ejemplo, que más allá de que Eric es un gran pasador, cómo le cuesta activar el juego interior cuando recibe por la izquierda, ¿no? Muchas veces, de hecho, cuando el balón te decía que viene de derecha a izquierda, muchas veces lo que hace es abriendo el balón, control y abre el balón rápido a la banda con Valde, y es algo que te digo, está bien, pero que le cuesta al equipo, muchas veces le cuesta aprovechar ciertas ventajas que se suelen dar o que se solían dar con Íñigo o el propio Gerard Martín, tratando de activar el juego interior rápido, ¿no? Y nada, mi reflexión iba un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que en el Barça ocurre, pero hay muchísimos equipos donde tienen un central a pierna cambiada y no son capaces, yo creo, de generar esos contextos favorables para activar ese juego interior, ¿no? Y yo te diría que a mí me parece que puede ser una ventaja muy, muy importante si tú eres capaz de generar esos contextos para favorecer ese juego por carriles centrales, ¿no? Por ejemplo, te pongo un ejemplo, el Brighton. El Brighton con Don de apellido, ¿verdad? El central lo suele aprovechar muchísimo, lo solía aprovechar muchísimo desde la época de Roberto de Servi. ¿Por qué? Porque es un central que siempre está controlándose adentro y que siempre está buscando ese pase dentro, ¿no? Pero evidentemente hay que generar esos contextos para que esas recepciones se den de cierta manera, que los mediocentros reciban cómodo, que ese control hacia adentro
encuentre rápidamente nuevas líneas de pase, porque la contraparte es que la presión muchas veces, si controlas hacia adentro, la presión vas a estar controlando a favor de la presión, ¿no? Pero a grandes rasgos, a nivel de introducción un poco, sobre todo mi reflexión va un poco por ahí, ¿no? ¿Por qué? Porque a mí personalmente es algo que me gusta mucho, incluso no sé si te lo voy a comentar, cuando jugaba de central por izquierda me sentía muy cómodo siendo diestro. ¿Por qué? Porque me gusta ese tipo de pase interior, me gusta ver, tratar de encontrar esa facilidad a esa espalda de esa presión que te viene, y porque sobre todo creo que a nivel yo creo que teórico viene muy bien para facilitar esos contextos interiores, ¿no? Y que muchas veces, que eso es algo que quizás no se habla tanto y quizás sea un poco más micro, lo de el famoso ojo dominante, muchas veces los diestros lo tienen en ese perfil, ¿no? Y muchas veces a mí me pasaba, por ejemplo, ¿no? Veo mejor el campo a lo que ocurre a mi derecha que lo que ocurre a mi izquierda, ¿no? Y entonces, como te decía, es un mundo que creo que no se ha explotado del todo, quizás por un tema, como te decía, de que las presiones hoy en día casi no te dan tiempo, de que también es mucho más seguro ir afuera constantemente, pero creo que hay muchísimo que explotar ahí en ese sentido. Y ahorita también cuando hablabas de Barça, yo creo también que influye en el tipo de relaciones que se dan con ese lateral que tienes en banda y el tipo de contexto que buscas también facilitar para Valde, que sobre todo al final se siente muy bien, digamos, saliéndose de ciertas situaciones de pal, ciertas conducciones, generándose ciertos espacios, pero sobre todo aquí va con los mediocentros, que al final son espacios que va a ocupar mediante la conducción, que va a atacar, a conquistar, pero quizás tiene un poco de influencia también con cómo se gestionan las posesiones, digamos, en ese sector, entendiendo también, como decías ahorita, la relación directa que existe sobre extremo de ese lado, que al final es Rafinha y cae dentro, descenso de punta desde donde viene, acumulación de jugadores, sobre todo desde el otro sector, y como decías, con Íñigo Martínez se da muy bien ese pase diagonal, que en caso de conectar con receptor ya te facilita muchísimo por tema de perfil, a la hora de recibir, por tema también de superar líneas de presión, por las distancias que existen entre esos jugadores, el tipo de combinaciones que se pueda dar para posteriormente seguir progresando. Y que, por ejemplo, ahorita también decías algo, y es que normalmente cuando sueles, por ejemplo, estás a pierna natural, esa acción en la que abres el cuerpo pero luego metes ese pase dentro, creo que también lo que te facilita, que es una de las acciones que más se les facilita a los jugadores a pierna natural, pues sobre todo al final es un pase, pudiéramos decir, a contrabasculación, que se hace más difícil también de hasta cierto punto reajustar, ya no digo colectivamente si son superadas esas primeras líneas de presión, sino también a nivel individual del par que está viniendo sobre esa cosa, por así decirlo, es decir, de ese jugador que está viniendo, pues al final cambia trayectoria. Cuando más se está acercando el jugador, quizás tiene más mentalidad de que puede llegar y acelera también en la carrera y por ende se le hace más difícil frenar. Y va un poco en relación con eso. Pero ahorita también comentabas acerca de las conducciones. O sea, de una vez el balón viene, comenzar a conducir y desde este sector hasta cierto punto, bueno, el tipo de posibilidades que se te abre. Casualmente, los otros días estaba hablando con Gorka, creo que te lo comenté acerca de, bueno, unas intenciones y demás que voy a estar buscando, intentar aplicar en mi equipo. Y justo lo decía de que de los dos centrales, digamos, que cuento de forma más habitual, los titulares, normalmente tengo uno que juega, bueno, lograste ver a uno jugando como central y otro que tiene la portería cubriendo por el portero está expulsado. Hay uno que lo viste que se siente muy cómodo a pierna natural y a mí me gusta que se mantenga ahí por el tipo de golpeo que tiene, por el tipo de soluciones que encuentra desde ese perfil natural, dígase desde conduciendo desde ese sector, pero también desde el pase. Sin embargo, el otro muchacho por el sector izquierdo siempre se intentaba colocar como central en izquierda. Sin embargo, cuando iba hacia la derecha, yo no veía que terminara encontrando tantas soluciones como si hacía desde la izquierda. Y quizás creía en su momento que era únicamente por un tema de relación entre ellos dos, que al final al otro también cambiarlo de sector, quizás no se sentía del todo cómodo, las circulaciones no eran del todo positivas y bueno, al final lo, comencé a interpretar un poco que había un poco cierto circuito. Y justo, bueno, también le decía a Goka de que una de las intenciones con este muchacho que va a jugar, que juega como central,
que es derecho en el sector izquierdo, justo es por una vez basculado hacia el otro sector, que el balón gire, como tiene también buena conducción, aprovechar también esa buena conducción que digamos que puede llegar a tener, ya con un poco también entendiendo como una especie de lado fuerte ese sector derecho, digamos, en una situación de inicio en dinámico, para una vez el equipo rival está basculado y conectar con él, no solo aprovechar la conducción de que es muy bueno conduciendo, sino que también me da la sensación de que por el tipo de perfil que es él y el tipo de relaciones que se dan sobre todo con esos jugadores en las líneas posteriores, conduce o le da mucho más sentido a su conducción incluso también desde ese sector izquierdo que no desde el sector derecho cuando lo hace a pierna natural. Y me resulta también, o sea, interesante ahora que lo comentas, que me viene a la mente, porque casualmente los otros días lo estaba hablando con Gorka. Y ahorita estabas hablando, Nori, sobre todo el tema del pase. Pero bueno, un poco qué relación también existe con lo que puede llegar a ser, sobre todo las conducciones, ya no solo cuando tienes ese carril despejado, por así decirlo, con el rival basculado hacia un sector y demás, sino en otro tipo de ocasiones que al final fijas no para superar, sino para provocar saltos también. Monchi, mira, yo creo que sobre todo tiene mucha relación con lo que ocurre en las siguientes líneas, ¿no? Al final, si tú estás generando ese espacio para conducir, por ejemplo, yo creo que cuando lo haces a bien natural, ya no digamos ya no partamos de la base de conducir, sino ya con el simple hecho de recibir y abrirle el cuerpo hacia afuera. Muchas veces si tienes extremos profundos que tengan capacidad de ir profundo, muchas veces esa amenaza que ellos son al espacio, cuando tú como central eres capaz de abrir el pie y de perfilarte para la pierna buena, muchas veces el rival percibe esa posible amenaza de lanzarla al espacio, a la espalda del lateral rival para esa ruptura del extremo, y muchas veces se genera un espacio en esas zonas intermedias que son muy fáciles de aprovechar. Cuando tienes un extremo, un central a pierna cambiada, ya quizás esa amenaza no sea tan amenaza. ¿Por qué? Porque más allá de que puedas controlar hacia afuera, ya estás controlando su pierna mala y ya no se lo creen tanto. Yo creo que los rivales no se lo creen tanto, ¿no? Y si controlas hacia adentro, ya la trayectoria a la hora de activar a ese extremo que rompa el espacio también es un poco más, digamos, más compleja, ¿no? A la hora de lanzar el balón, y sobre todo si te viene la presión, más todavía, ¿no? Yo creo que al final hay que entender un poco todos los pros y los contras, ¿no? Ahora, entrando en lo que tú dices, si tú generas esas atracciones para que ese central conduzca, ya no es lo mismo que el central vaya conduciendo hacia adelante, que vaya mirando todo el campo. Ahí sí puede ser capaz de activar esa carrera al espacio y otro tipo de situaciones que se van dando, ¿no? Por eso decía que me parece que es fundamental todo lo que ocurre en esa zona más adelantada, ¿no? Todo lo que tú terminas generando tras esa atracción inicial, ¿no? Por eso es que, entrando un poco en lo que te decía al principio, ¿no? Yo creo que a la hora de explorar un poco lo que viene, lo que se puede hacer con esos centrales a pierna cambiada, sobre todo me viene a la mente yo creo que quizás sea más productivo tratar de juntarlo un poquito más a los centrales, no tenerlo tan abierto. ¿Para qué? Para que se den un poco de relaciones más corticas y más orgánicas en ese tipo de situaciones, ¿no? Porque quizás no estás buscando tanto que ese central tenga ese espacio para abrir el cuerpo y lanzarte, ¿no? Sino todo lo contrario. Lo que estás buscando es tratar de que se den esas relaciones más corticas con ese central a pierna buena, ¿no? Pero bueno, eso va a depender muchísimo de cada equipo, ¿no? A mí, por ejemplo, un equipo que me gustaba muchísimo era el Fluminense de Diniz con Felipe Melo a pierna cambiada. Es verdad que es un jugador con mentalidad de mediocampista, con formación de mediocampista, que tenía, digamos, que esa tranquilidad, esa sapiencia para tomar buenas decisiones y tener calma a la hora de jugar, pero muchas veces esa contrabosculación que tú te venías dando se terminaba dando, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces el balón cuando giraba de derecha a izquierda, quizás la típica, tú lo que buscas es tratar de seguir el recorrido de la jugada hacia el otro costado, que es mucho de lo que termina haciendo Eric muchas veces, pero esas distancias corticas que se generaban en el Fluminense, muchas veces la ventaja estaba por el otro sector, ¿no? Entonces, al controlar hacia adentro, muchas veces que hacía
que hacía Felipe Melo, o volvía a activar a los jugadores en amplitud en el lado contrario, encontraba un jugador en carriles centrales, pero siempre a contrabasculación, ¿no? Es decir, si jugaba contra los jugadores que iban hacia él. Entonces, muchas veces, al final, a la hora de reajustar recorrido, es mucho más complejo para los rivales que te jueguen a la espalda, de donde tú estás corriendo, que te jueguen hacia el otro costado. Más allá de que hacia el otro costado puede que exista más tiempo de espacio para los rivales, tú estás manteniendo la misma, tú como equipo presionante, estás manteniendo la misma trayectoria y no tienes que hacerte nuevas preguntas. Simplemente tienes que, quizás con un recorrido más largo sí, pero estás manteniendo la misma dinámica y la misma inercia de los movimientos y no se te genera cierto descontrol, ¿no? Entonces muchas veces cuando se hace lo contrario, lo que hace Felipe Melo muchas veces, de jugar hacia el lado contrario, ya te meten el balón a la espalda y ya tienes que buscar reajustar de una manera más cerebral. Aunque tengas la distancia más cercana, la inercia es completamente distinta y es bastante complicado, pero bueno, insisto en lo mismo. Todo parte de digamos que de lo que tú seas capaz de generar y de lo que tú intentes buscar, ¿no? De las intenciones que tú tengas detrás de cada intervención que tengan tus centrales. Y al final, por ejemplo, el Bayern muchas veces a principio de temporada, cuando jugaba con Leimer a pierna cambiada por izquierda, como lateral izquierdo, muchas veces sí, con Jonathan Tah, que es central a pierna cambiada también, muchas veces probablemente le convenía ese pase que muchas veces da aérea afuera. ¿Por qué? Porque él entendía que el juego interior lo podía activar mejor Leimer. ¿Por qué? Porque sabía que a Leimer, al ser el jugador a pierna natural, ese pase ya, digamos, de primera, ese toque a un solo contacto, lo hacía de manera natural. ¿Por qué? Porque le favorecía el perfil a ser un jugador a pierna cambiada, ¿no? Y luego, obviamente, también sale un mediocampista que es un jugador de buen pie, de mucho campo también, ¿no? Entonces, al final también depende mucho de lo que tú tengas también por delante, a los costados, es decir, de las características de tus jugadores, que es de lo que se basa esto. Y que luego también, por ejemplo, como contraparte, por ejemplo, un lateral cuando está a pierna natural, vemos también cómo en muchísimas ocasiones, muchísimas acciones de juego justo mueren o terminan justo por el lateral terminal a pierna natural, sintiéndose cómodo, como es lógico, abriendo el control y muchas veces jugando sobre su mismo carril ante extremo que llega, digamos, de espalda, ante extremo que llega en situación incómoda. Que hable un poco también de que al final, a pierna natural, como es lógico, se te abren, sobre todo a nivel cancha, se te abre un abanico de posibilidades, pudiera llegar a ser más amplio mediante ese control, pero como también al final, claro, el tipo Exacto, que si al final tú es muy fácil, porque es muy fácil, no es fácil, pero te digo, es más seguro, por así llamarlo, porque controlas hacia afuera, abres el pie y tienes el cuerpo para ponerle a la presión, ¿no? Si controlas hacia adentro, ya estás controlando, asumiendo muchísimos riesgos, ¿no? Pero bueno, los riesgos también a veces traen beneficios. Claro, y justo porque, por ejemplo, en algunas ocasiones, el mero hecho también de abrir demasiado el cuerpo y luego no encontrar ese pase dentro, termina provocando ese pase sobre el mismo carril, que hay equipos que sí lo aprovechan. Hay equipos que aprovechan muy bien esas situaciones, sobre todo si hay digamos, si se genera una altura intermedia de algún jugador que va a recibir. Los otros días veíamos en el caso con un poco parecido con el Como y la pared que se genera con Nico Paz, digamos, en ese tipo de relaciones cortas, pero no son muchos los equipos que terminen generando muchísimas ventajas en ese tipo de casos. Y ahí el mero hecho de tener un futbolista, cuando en este caso, como decías, con Leimer, a pierna cambiada, te permite, porque sabes que no se va a sentir cómodo justo abriendo ese control, digamos, no va a estar constantemente buscando esa relación sobre su mismo carril, sino que va a buscar otro tipo de relaciones hacia adentro, ya quizás como tú decías, encontrando días de las líneas superiores, atacantes como por ejemplo el propio Harry Kane, que al final también llega a caer mucho a esos espacios interiores para luego posteriormente lanzar, etcétera. Nori, me viene a la mente un defensor que ha hecho prácticamente bueno, al menos yo desde que lo recuerdo, ha hecho toda su carrera a pierna cambiada, quizás también un poco por la relación con ese extremo del lado contrario, que me viene a la mente Virgil van Dijk. No le recuerdo partidos a Virgil van Dijk apenas natural, quizás también influye, lógicamente llegó, se sentó en ese puesto, no sé si en el Southampton, algunos
algunos videos que le he visto casi siempre igual, partes de ese sector izquierdo, y me parece curioso porque puedo llegar a pensar de que se comenzó a establecer este tipo de relaciones quizás porque cuando veo todavía a Trent Alexander, creo que todavía no se había descubierto como el gran potencial que es decir, más que relación con Alexander Arnold, creo que puede llegar a ser con Robertson, que sí ya estaba desde que estaba en ese sector, por un tema también natural de Virgil van Dijk, cómo se sentía bien y demás, y a partir de ahí, la relación que llega a surgir con ese cambio de orientación diagonal y demás, encontrando a Mohamed Salah y bueno, toda la clase de recursos que se terminaba utilizando también a partir de ahí. Curioso, ¿no? Que Virgil van Dijk también ha hecho toda su carrera a pierna cambiada. Sin duda, Monchi, y al final es uno de los centrales que yo creo que más ventaja han ofrecido desde su juego de pie en la última década, ¿no? El otro Sergio Ramos, también a pierna cambiada, ¿no? Es decir, al final yo creo que, como te decía, para mí, si eres capaz de dominarlo de verdad, si son jugadores que tienen esa, digamos que esa capacidad mental para no ponerse nervioso, para dominar la situación. Y obviamente, si eres gran pasador, porque no de nada te sirve tener un jugador a pierna cambiada ahí que no sea un buen pasador, un gran pasador. Yo creo que al final hay un mundo de posibilidades que se terminan abriendo, ¿no? Lo de Virgin, al final, por ejemplo, es algo que rompe un poco esquema porque no necesita para activar al costado izquierdo no necesita ni abrir el pie ni controlar, simplemente a nivel pasador, a nivel un poco de inteligencia también, es capaz de hacerlo, ¿no? Al final ve el campo para todos lados. Sergio Ramos un poco más de lo mismo, aunque Sergio Ramos también era un poco un jugador más ágil, ¿no? Bastante más ágil. Pero va un poco por ahí, ¿no? Yo creo que a nivel de ventaja, si eres capaz de generar los contextos adecuados, si tienes un central con esa capacidad de tener calma, con esa capacidad pasadora, ofrece muchísimas ventajas. ¿Por qué? Porque, como tú mismo pusiste el ejemplo, ¿no? Virgil al final es el primer pasador del equipo, es el jugador, digamos, que eje. También tiene que tener esa inteligencia a la hora de saber cuándo acercarse a su central a su central a su derecha, cuándo alejarse, cuándo también un poco jugar con las intenciones de tu portero. Es decir, tiene que dominar un poco también esa inteligencia táctica, que obviamente estos jugadores la dominan a la hora de saber cómo y cuándo y dónde recibir, pero sin duda son centrales que yo creo que son un poco la razón de ser de esta época, ¿no? Centrales que ofrecen muchísimas ventajas jugando a pierna cambiada y que no sé si a pierna natural la ofrecieran tanto, ¿no? Porque, como decía, es un tema que al menos teórico yo creo que no tiene mucha discusión, por así llamarlo. ¿Por qué? Porque al final si estás controlando hacia adentro, si tienes tu pierna buena hacia adentro, obviamente te va a facilitar para activar el juego interior, ¿no? Y a mí me parece que los equipos con juego interior siempre terminan siendo los mejores, ¿no? Esa capacidad que tú puedas encontrar, que desde tu central puedas ir dentro de manera natural y de manera fácil, yo creo que al final recorta muchísimos procesos a la hora de construir, ¿no? Luego, como te decía, no solo depende de ello, ¿no? Depende de lo que tú seas capaz de generar, de la conciencia que tú tengas a la hora de construir, teniendo en cuenta que los ángulos van a ser diferentes, que las recepciones de tus jugadores de segundo y tercer escalón van a venir desde otros ángulos, en otra dirección, con otra trayectoria. Tienes que ajustar esas cosas. Pero obviamente yo creo que ajustándola, como todo en el fútbol, ¿no? Al final si todo lo que se hace bien genera ventaja, pero a nivel digamos que de marco teórico, a mí personalmente me gusta mucho. Entiendo que haya gente que no, entiendo que haya gente que disfrute más construir porque se sienten cómodos a través de central a pierna natural, ¿no? El ejemplo claro es el que hablamos hoy, ¿no? El tema de Flick, ¿no? Yo creo que Flick, los contextos que los genera para que sus centrales estén a pierna natural, ¿no? Menos lo que más cómodo se siente, ¿no? Pero, como te decía, no creo que sea algo
que no se pueda corregir, o simplemente que también, como te decía, aparte también por un tema de gustos, y a mí para activar juego interior, como te decía, es algo que me llama mucho la atención y creo que te deberías explorar más, ¿no? ¿Por qué? Porque pusiste 2 nombres, pero pueden haber muchísimos más, ¿no? Hablamos también detrás de Brighton, que lo hace muy bien, pero como te decía, creo que es un mundo que se puede explorar más y creo que puede dar muchísimas ventajas. Y que también cuando se comenta, hemos hablado mucho sobre todo de situaciones con, digamos, el balón viajando, dígase, porque es lo más habitual, digamos, centrar la pierna cambiada en sector izquierdo, y hemos hablado mucho de la ocasión que viene sobre todo el balón girando de derecha a izquierda, pero cuando el balón gira de izquierda a derecha, se les facilita más ese centrar la pierna cambiada también hacer giro por el tipo de trayectoria del balón, o sea, el tipo de recorrido que viene ese balón, por ejemplo, cuando viene desde su lateral, le es más fácil también hacer el giro que no si está a pierna natural, porque al final el balón le queda, digamos, un poco abierto hacia la pierna buena, y ahí ya tiene esa opción ya de buscarla hacia el otro sector, girar con central, incluso por el ángulo, como va a pegarle con su pierna buena, también ya no solo buscar una relación sobre tu compañero, digamos, como que adyacente, si lo llevamos un poco al mundo de los ángulos, sino también con un jugador, digamos, con esta segunda relación que puede llegar a tener, dígase, con lateral, intentar buscar ya un interior del, digamos, más adelantado, es decir, te permite también que esa relación, pasar de ser únicamente una situación de relación, entre comillas, con cercano, a poder mirar un poco más allá y poder convertirla en una relación con intermedios o una relación también con alejados. Ya luego también depende, como decías ahorita, de cómo el equipo se reconoce, quiénes son esos jugadores que están por delante, qué intenciones van a tener en las relaciones que se van a gestar entre ellos, pero también un poco como con el lateral sucede, cuando el lateral se ve poco habitual, pero cuando el lateral está a pierna cambiada, esas situaciones de giro, y ya no digamos un lateral, digamos una situación en la que un mediocampista, digamos, cae a posiciones de lateral, vemos cómo se utiliza muchísimo para girar el juego. Sobre todo, ya no digo girar por primera línea, girar también, digamos, encontrando a los costados de línea de mediocampista rival o encontrando un poco entre líneas, podemos decir, entre esa primera línea de presión y la segunda. Es decir, se abre otro tipo de respuestas y luego también sin balón ante extremos, por ejemplo, me viene a la mente un futbolista que como puede llegar a ser Marés o Messi en su momento cuando lanzaba estas diagonales, ante un futbolista que parte de carriles exteriores o de frontal del área, a pierna cambiada, buscando sobre todo esas situaciones en frontal, defenderlas con pierna cambiada te permite en muchísimas ocasiones que tu pierna buena quede hacia el recorrido que está realizando ese jugador. Ya luego también hay otro tipo de situaciones que se te va a dificultar más, sobre todo si puede llegar a venir un tanto más frontal, si ya la situación de pase va hacia un sector u otro, pero estamos tratando también un poco de justificar, ¿no?, el título de este episodio y tratar de hablar de lo positivo. Sí, no, ya yo te digo que en el tema sin balón, yo creo que eso es interesante, ¿no? Porque al final yo entiendo la parte de que te quedas de la pierna te quede la más cercana sea la pierna buena, pero creo que hay muchísimo más, ¿no? Sobre todo depende de cada individuo, de la pierna de apoyo, cuando tú te sientas más fuerte para arrancar. Por ejemplo, siempre me pongo de ejemplo, ¿no? Pero a mí, a la hora de defender diagonales hacia adentro, prefiero defenderla a pierna natural que a pierna cambiada. Me siento más cómodo a la hora de reaccionar, sobre todo por la pierna, digamos que tengo más fuerza y puedo hacer un cambio de ritmo más grande si con mi pierna de apoyo con la natural. Entonces incluso muchas veces para la hora de estirarme también creo que me sale más natural la pierna a pierna cambiada. Es cierto que un poco dando un poco la espalda, ¿no? Pero bueno, también hay que ir un poco también con la naturalidad que sienta un poco. Pero que ahora que dices esto, también hay un poco, yo creo, la relación cuando vemos muchísimos jugadores que se suele decir, no le des la espalda al balón al cruzar la pierna, al final la terminan cruzando por un tema de esto, de perfil, que se sienten más cómodos con su pierna buena. Exactamente. Por eso, pero bueno, yo creo que sobre todo hay que, bueno, cuando con el tema de los análisis individuales, sobre todo insistía en que
cuando vayas a dar la espalda, sobre todo no en la manera que de hacerlo, porque como te decía, entiendo que muchos jugadores se sienten más cómodos de cierta manera y es difícil salirse de su comodidad, ¿no? Siempre lo que termino sugiriendo es el tema de escoger los momentos, yo creo que es más importante escoger el momento en que hacerlo, el momento en que no hacerlo, ¿no? Pero bueno, al final como quiera que sea, eso son decisiones en milésimas de segunda y eso sale de manera natural, ¿no? Ya que entramos en el tema micro, yo creo que sobre todo rapidito, en cuanto a los centrales a pierna cambiada, creo que también es muy entrenable. Lo mismo que le sale de manera natural a un central a pierna natural de controlar, abrir el cuerpo y demás. Yo creo que al final hay un mundo también de posibilidades, pero que obviamente van a cambiar a la hora de controlar hacia adentro, de cómo controlar, con qué superficie del pie, cómo poner el cuerpo también muchas veces si la presión la tienes muy cercana. Ese 1-2 que muchas veces haces con izquierda para tocar con derecha y abrir la banda si tiene la presión muy arriba, es decir, cómo también jugar la contrapié de jugador que te viene a presionar, pero siempre desde un plano micro, cómo ponerle el cuerpo y demás. Creo que obviamente es entrenable y es muy mejorable, ¿no? Quizás al final los centrales en formación no lo han tenido que vivir durante toda su carrera, porque probablemente muchas veces han tenido que jugar la pierna natural, pero como te decía, creo que es muy entrenable y sobre todo que creo que es algo que tiene que ser fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque al final son recursos que te pueden ayudar muchísimo y que sobre todo cambian drásticamente jugando en un perfil y jugando en otro, así que hay que entrenarlo. Sí, ya luego también, como decías, todos estos aspectos micro, cómo se termina influyendo en el jugador y que al final también cada jugador tiene sus manías, por así decirlo, por muy joven que sea, tiene sus formas de sentirse bien, digamos, las formas de las cuales reconocerse, tener ciertas ventajas. Yo soy muy del criterio de que uno como entrenador tiene que dominar los conceptos, o sea, fundamentos individuales tiene que dominarlos muchísimo y colectivos igual, como es lógico. O sea, tienes que saber a nivel de fundamento, a nivel de concepto, porque yo creo que se parte de una lógica bastante universal que permite, si ves ciertas deficiencias en tus jugadores, permitirle un atajo para que ellos se corrijan, para que se sientan mejor. Pero luego algo que hemos charlado muchísimas veces sobre ello también, entenderle quién. Y si el futbolista ya tiene sus hábitos, se siente bien y es capaz de encontrar soluciones y demás, no troncharle hasta cierto punto su rendimiento o su optimización por el mero hecho de que no está cumpliendo con cierto concepto o con cierto fundamento micro, cuando ya es capaz de obtener otras ventajas desde otro tipo digamos, desde otro tipo de abanico de soluciones que se pueda abrir o con otros recursos con los que cuente. Pero sin duda el plano micro es algo fundamental y que yo creo que cuando hablabas de esto, sobre todo en las categorías inferiores, creo que debería incidirse muchísimo, enseñarse muchísimo, porque al final es lo que más le va a permitir a ese jugador no adquirir ciertas manías, adquirir ciertos hábitos que algunos son capaces, sí, de convertirlo en positivo y generar esa ventaja a partir de ahí, pero otros terminan limitando su techo. Y creo que ahí va muchísimo el entrenador formador de categorías inferiores, dígase con niños, con adolescentes, con jóvenes, en cualquiera de estas categorías, porque también creo que es donde más tiempo hay para incidir en la formación del jugador, que la que puede llegar a existir ya luego ni que hablar en las categorías profesionales, que prácticamente vives con el cuchillo entre los dientes, entre partido y partido, por el mero hecho de que tienes que sumar victorias, porque si no te terminan despidiendo. Y hablando de despidos de entrenadores, los invitamos también a que vayan a verse el podcast que estuvimos realizando sobre el despido de Xabi Alonso y su proyecto por el Real Madrid. Así que, bueno, también es una buena invitación aprovechando ello. Nori, también, bueno, algo que se nos vaya quedando por ahí, vamos 38 o 40 minutos, algo que creas también que quieras comentar. Hablamos sobre todo en el momento con balón y tipo de situaciones que se pueden llegar a dar, digamos, en inicios y construcciones, pero ya luego también a la hora de finalización, a la hora de activar en cancha rival, digamos, lo que puede llegar a ser, ni qué decir, cuando esos ataques posicionales prácticamente de balonmano, con balón girando desde un sector a otro, intentando movilizar las estructuras rivales, intentando encontrar lo que en inglés dicen esos half space, ni que hablar con esos giros que se puedan dar directamente desde primera línea, pero ya luego también
cómo se pueden llegar también a crear ciertas opciones de tiro, ciertas opciones de shoot, justo por eso bueno, conducir desde dentro, una vez conducido, no solo es levantar la cabeza y buscar el pase adentro, sino al estar cerca de la portería, que te pueda acercar también, digamos, a buscar cierta situación de finalización. Si llegas también, como es el caso, más cercanos a zona de finalización desde frontal, te permite ya no solo buscar ese shoot que pueda llegar a ser más fuerte hacia el primer poste, sino poder abrir un poco el pie y buscar esa acción que, digamos, con el balón hacia el segundo poste, que un surto no lo puede realizar. Incluso, sí, creo que hemos visto muchísimas situaciones en las que los centrales apenas natural, en situaciones de rebote y demás, terminan prácticamente deshaciéndose del balón porque no son capaces de, por el tipo de situación como le queda, pegarle con su pierna buena y la terminan mandando hacia cualquier lado. Lógicamente hay otro tipo de situaciones a la hora de meter pases, digamos, de jugador que rompe sobre prácticamente de ese carril central lateral desde el lado fuerte tuyo, que quizás con la pierna izquierda sí te va a ser más fácil encontrar ese pase. Pero bueno, estamos buscando también un poco, como decía al inicio, tratar de hablar del tipo de situaciones que a veces nos olvidamos porque lo que se genera con el central a pierna natural prácticamente lo damos por hecho, como decías, pero sin embargo hay un mundo de exploración aún con estos centrales a pierna cambiada. Sí, no, sobre todo al final, Monchi, yo creo que lo que hablamos, ¿no? Todo tiene sus pros y sus contras. Yo creo que, por ejemplo, en esos escenarios de ataques posicionales de mucho lado a lado contra bloques bajos, por ejemplo, algo que vemos comúnmente con centrales a pierna natural es cuando terminan hundiendo completamente a bloque y se generan, no sé, recibe extremo, ruptura de lateral y el central se pone en pico de área para una vez se ha dado digamos que esa basculación, meterle ese centro a segundo palo, ¿no? Esa basculación, no, perdón, ese hundimiento, por así llamarlo. Yo creo que eso es algo que se utiliza mucho, sobre todo ya en escenarios de bloques muy, muy bajos, que tiene obviamente su comodidad en cuanto a perfil, pero bueno, a mí personalmente, para ataques, digamos que más paciente, sobre todo los centrales a pierna cambiada, sobre todo yo creo que también ofrecen muchas veces esa posibilidad de no caer en la tentación y ir muy rápido afuera, ¿no? Porque muchas veces al final, como te decía, el balón te viene y te es más fácil controlar hacia adentro y seguir jugando por dentro, ¿no? Y como te decía, ese juego interior yo creo que personalmente lo valoro muchísimo a la hora de que se den nuevos escenarios favorables en cuanto a ventajas como tal, ¿no? Entonces yo creo que por ahí va dos aspectos que quizás puedan ser, como te decía, un pro y un contra, ¿no? Los centrales llegando un poco a ese pico de área, metiendo centros laterales o semilaterales y los centrales a pierna cambiada tratando de no caer en la tentación de ir muy rápido afuera. Que yo creo que sobre todo a mí me gusta mucho ese centro que a pierna natural, digamos, de central, mediocampista, sea quien llegue a esa zona frontal, pero sobre todo si va a buscar segundo poste, pero con, digamos, con el espacio entre arquero y línea defensiva, porque al final, bueno, el balón viene recorriendo, estás perdiendo un poco la referencia de que está llegando sobre ese sector, pero casi, es que el fútbol tiene sus cosas. Por ejemplo, Joao Cancelo, que es lateral, prácticamente ha hecho mejor carrera siendo un lateral a pierna cambiada que no a pierna natural. Y encontrando muchísimas más soluciones a pierna cambiada, incluso en ocasiones jugando fuera, en ocasiones jugando dentro. Y un ejemplo muy reciente que tenemos de un partido que estuvimos analizando hace poco es Spinazzola, como carrilero, como lateral. También porque, bueno, tienes más opciones de meterse un poco como extremo también. Pero curioso, porque es curioso que realmente hayan jugadores que se sientan más cómodos desde este perfil. Y vuelvo a enlazarlo con una cosa. Normalmente cuando hablamos de los fundamentos, damos por hecho determinadas cosas, determinadas situaciones. Pero estos futbolistas vienen a demostrarnos de que el fútbol, las reglas son reglas no escritas, yo diría hasta cierto punto, o se pueden llegar a desvanecer muy fáciles, porque son prácticamente lo contrario a lo que puede llegar a indicar el manual, prácticamente lo contrario a lo que pueda llegar a indicar cualquier teoría. Y bueno, por eso también es un deporte que nos apasiona tanto, que está en constante evolución, en constante cambio,
y que a nosotros como analistas y, bueno, personas vinculadas al juego, nos obliga también a estar constantemente formándonos, pero que sobre todo tiene un grado de gestión humana tremendo, un grado de relación con el hombre, con el individuo, con su entendimiento que bueno, es fascinante. Nori, te cedo la palabra, algo que haya quedado. A los suscriptores, decirles, recuerden dar like, suscribirse, comentar qué temas quieren que terminamos trayendo también a estos espacios. No, sí, Monchi, sin duda, estoy de acuerdo contigo. Fíjate si están así, que en estos 45 minutos que llevamos no hemos fallado un pase. Todo ha sido perfecto. Una maravilla como hemos Tenemos que justificar el episodio un poco. Un poco justificar el episodio. Y ahora cuando alguien en los comentarios viene y nos dice, no, sí, están hablando de ejemplos positivos, pero ¿por qué no hablan de tal y tal? Aunque es cierto que comenzaste hablando de Eric García y también, bueno, lo que no te permite dentro de una estructura como la del Fútbol Club Barcelona, es decir, que tratamos de hablar los pros y los contras, pero como también una frase que me dijiste un día que aprendí muchísimo, desde la pizarra nadie falla un pase, ningún jugador tiene una trayectoria de presión mala, ningún jugador está cansado, o sea, es muy fácil decirlo desde acá, luego cuando llegamos al terreno. Así mismo es. Nada, Mochi, un placer haber estado aquí contigo, aquí divagando un poco estos 45 minutos, como siempre, pero nada, como siempre te digo, ¿no? Se aprende muchísimo, se reflexiona muchísimo y se disfruta muchísimo, ¿no? Así que nada, esperamos pronto traerle más contenido. Estamos buscando invitados, decirle a todos los que nos escuchen si quieren que alguien específico se pase por aquí, o si alguien quiere pasarse por aquí, que cree que tenga un tema interesante de que hablar relacionado con el juego, que nos escriba sin pena, que lo de nosotros aquí simplemente es puro amateurismo, tratando de traer reflexiones, puntos de vista interesantes y sobre todo que le abran la mente tanto a nosotros como a los que están del lado allá de la pantalla, ¿no? Nosotros tenemos que casi que la obligación de volver mediante esta vía todo lo que hemos aprendido mediante vías similares, ¿no? Así que es casi que, como te decía, es casi que una obligación de nosotros y bueno, estamos intentando. Últimamente nos ha costado encontrar nuevos temas y nuevos invitados, pero bueno, en eso estamos, así que tengan paciencia y vamos a ver qué surge.